Después de un vídeo como el pasado, dedicamos un poquito a la técnica, que te lo voy a dejar aquí. Ahora vamos a hablar un poquito de algo más suave, pero que es importantísimo con el bajo eléctrico. ¿Cómo conseguir comodidad? Por ello. Vale, te voy a pedir en estas alturas que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque siempre lo estoy haciendo al final y creo que según vamos por toda la serie de los vídeos en este curso de bajo eléctrico aquí en BPG, pues creo que es momento de empezar a moverlo más y decir antes que te suscribas, porque así tienes ya guardada toda la lista de reproducción, puedes ver vídeos, ir saltando como quieras. Lo importante es que te suscribas y además a mí me haces un pequeño favor porque además es gratis. En fin, hay muchas razones por las que te puedes suscribir al canal. Vale, la comodidad. La comodidad es una de las cosas que yo creo que son más importantes de cara a tener una buena técnica, en el sentido de mover, como hemos visto en el vídeo anterior de la técnica, mover lo menos posible las manos, en el sentido de hacer el movimiento que necesitamos justamente hacer para conseguir tocar la nota y ir al ritmo que tenemos que hacer. Que eso es algo que vimos como os digo, en el vídeo pasado, en el vídeo dedicado un poquito a la técnica. Quiero hacer este vídeo un poquito aparte, porque lo podría haber condensado con el anterior, pero primero se me hizo muy largo y luego creo que es importante tenerlo aparte, porque además de la técnica existen varias cosas que nos hacen darnos cuenta con el tiempo de cómo tenemos que hacerlo. Básicamente es eso. Es decir, la primera es el ajuste del bajo. Siempre me preguntan, ¿no? Es decir, hay muchas veces que me llega gente o personas que llegan desde el principio, que compran un bajo barato en alguna tienda o en alguna tienda online o incluso en una tienda física, pero el ajuste del bajo que les llega no es el óptimo, por decirlo de alguna forma. Llegan las cuerdas del bajo muy despegadas con respecto al mástil y eso obliga a tener que hacer mucha fuerza y a tocar bastante incómodos, y más en un momento donde si no tenemos mucha fuerza en los dedos resulta muchas veces incluso frustrante para algunas personas. Y yo lo primero que hago es, decirles dos cosas. La primera es, si tienes la posibilidad de, lo primero que hacer con un instrumento es llevarlo a un luthier, hazlo, porque eso te va a quitar muchos quebraderos de cabeza al principio, va a hacer que el bajo siempre esté a una altura idónea, una altura correcta, y no tengas que sufrir, porque además muchas veces en alguna tienda o quizás en sitios no tienes la posibilidad de tener de principio, o si lo compras de segunda mano, no se tiene la posibilidad muchas veces de tener un ajuste bueno. Entonces eso es un buen consejo, teniendo en cuenta que eso va a ser dinero, pero quizás para empezar al principio pueda ser un dinero bien invertido. Hay algunas tiendas que ofrecen la posibilidad de un ajuste primero al hacer la primera venta. Si tienes esa posibilidad, yo te diría que lo aproveches. Pero también hay una cuestión con este caso, que es aprender a hacerlo uno mismo. A ver, aquí yo quiero dejar una cosa clara, porque es así, es decir, si aprendemos a saber cómo hacerlo, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que vamos a hacer es un pequeño ajuste. Lo que vamos a tener en cuenta es cuál es nuestra altura ideal, porque eso también va a cambiar. Es decir, si nos ponemos a hacer un paralelismo, evidentemente no va a necesitar el mismo ajuste, la misma altura de cuerdas alguien que se dedica a tocar con púa, por ejemplo, o alguien que toca cosas muy altitas y hace muchos solos y hace muchas... No van a necesitar esas dos personas el mismo ajuste, ¿vale? Tiene mucho que ver con
cuál es tu forma de tocar. Entonces sí que es bueno tener en cuenta varios detalles para tener en cuenta para hacernos pequeños ajustes. Evidentemente esos pequeños ajustes no va a sustituir al trabajo que puede hacer un luthier, que siempre es recomendable llevar de vez en cuando el bajo al luthier para hacer una revisión completa, a lo mejor cada año y medio, incluso cada 2 años, dependiendo un poquito del uso, ¿vale? Pero sí es bueno tenerlo en cuenta. Y en ese sentido hay 2 cosas que son las que vamos a ver ahora con el bajo. Te lo voy a enseñar con el bajo y luego seguimos con esto. Vale, ya estamos con el bajo. Espero que consigamos que lo veamos bien. Vale, lo primero que tenemos que pensar es qué necesitamos para el ajuste. Vamos a necesitar lo que son llaves Allen. Voy a dejar una fotito aquí para que veáis exactamente lo que es, ¿vale? Y que podéis conseguirla. Generalmente son herramientas muy baratas y muy fáciles de conseguir en cualquier tienda, básicamente. En cualquier incluso tienda de tipo de ferretería, de cosas de electricidad o de electrónica. Es muy fácil de conseguir. Entonces, lo primero que tenemos que ver, que creo que también os voy a poder dejar una foto, es el alma. El alma es una pequeña barra que está situada dentro de lo que es el mástil, ¿vale? De forma que podemos a través de ella, siendo esto madera, tirar hacia atrás o hacia adelante el mástil dependiendo de nuestras necesidades. Vaya. Tenemos que tener en cuenta que al final esto es madera y según el clima o la temperatura que tengamos va a ir variando. Entonces es muy posible que esto necesitemos hacerlo de vez en cuando, ¿vale? Entonces generalmente con el alma vamos a usar una cosa que es una de las llaves más grandes. Tenemos que ver cuál es la medida de cada uno. Por cierto, hay muchos bajos que vienen con esto incluido, ¿vale? Entonces lo que haremos será básicamente dejarnos un huequecito aquí y, espero que se vea, dejarnos un huequecito aquí y dar un cuarto de vuelta hacia un lado o hacia otro, dependiendo de si necesitamos llevar para adelante el mástil o para atrás. Así acercar o alejar, porque también nos puede pasar, las cuerdas del mismo, ¿vale? Y luego tenemos en el puente, que también os voy a dejar una foto para que lo veáis mejor, aquí. Y aquí en el puente donde también podemos quintar o octavar, dependiendo de cómo lo digamos, pero es lo mismo desde aquí. Pero eso ya entraremos más adelante. Ahora mismo con las selletas del puente, lo que necesitaremos también será una de las Allen pequeñitas para bajar o subir la propia selleta. Aquí lo que os aconsejo es que hagáis también muy poco a poco, ir observando cada una de las cuerdas, siempre con el afinador, por ejemplo, para ir teniendo la referencia de cuál es la afinación de la cuerda, para siempre tenerla en cuenta. Y eso es un poquito todo. Se trata de tener paciencia, sobre todo de tener paciencia y de tener un poquito de tiempo a la hora de saber, o de echarle un poquito de tiempo a la hora de saber cuáles son las acciones que tenemos que hacer con cada bajo, porque sí es cierto que cada bajo cambia un poquito, ¿sabes? Hay bajos donde el cuarto de vuelta que le damos, que por cierto, esto no lo he dicho, vale, para el alma siempre debemos actuar como con un cuarto de vuelta. Un cuarto de vuelta, volvemos a montarlo todo y lo dejamos un poco descansar y vemos hasta qué punto se ha subido o se ha bajado. Es una relación de fuerzas, es decir, tenemos que tener en cuenta la altura del alma, pero también tenemos que tener en cuenta la altura que tenemos en el puente. De tal forma que un poquito vamos tratando de buscar que sea más o menos uniforme
nuestras sensaciones en todo el máster. Si vemos que no es así, tendremos que ir poco a poco haciéndolo. Y el mejor consejo es ir haciéndolo muy poco a poco, es decir, no en un cuarto de vuelta aquí, no hagáis más de un cuarto de vuelta por cada vez, volver a afinar y demás. Ir probando. Siempre haciéndolo con ese pequeño cuidado que tenemos que hacerlo. Con el puente, lo mismo. Ahí sí que no tenemos tanto el problema del cuarto de vuelta, pero sí es bueno que si tocas alguna de las seguidas del puente, que lo hagas tocando un poquito y volviendo a afinar la cuerda. Y comprobando, tocando otro poquito y volviendo a afinar cada una de las cuerdas y probando. Solamente así vas a poder llegar a la conclusión, a muchas conclusiones realmente, a las conclusiones de dónde estás cómodo, hasta dónde puedes llegar y dónde quieres estar, básicamente. Y ya os digo que esto también lo podemos hacer con la ayuda de un luthier, pero siempre es bueno que sepamos hasta qué punto o cuál es la situación a la que queremos estar tocando. Eso es un poco el resumen de cómo ajustar el bajo eléctrico. Vale, después de esto también es importante tener más cosas claras dentro de esta clase que realmente son consejos. Una vez que tenemos nuestro instrumento bien ajustado, que también sabemos que en nuestra fuerza que debemos hacer con las manos, con ambas manos, debe ser siempre pequeñita. Por un lado vamos a ganar en intención con la mano derecha, es decir, vamos a poder jugar mucho más con los volúmenes, ¿sabes? Entonces, y con la otra, por otro lado, la otra mano, no vamos a tener mucha carga de trabajo y vamos a hacer menores esfuerzos y vamos a conseguir en un poquito menos de tiempo una buena posición y por lo tanto una buena técnica. Además de saber eso, existe también el hecho mental, que es algo de lo que creo que se habla poco, que es el hecho de tocar relajado. Tratar siempre de buscar una total relajación. Pensar que lo que estás haciendo es una actividad, en principio lúdica, se puede convertir en cualquier otra cosa, pero aunque se convierta en una profesión, por ejemplo, en algo donde estés tocando en directo, donde estés incluso grabando, el espíritu tiene que ser el mismo. Tienes que tratar de tocar las cosas con la máxima relajación posible, pensando que no te estás jugando nada, sino que estás jugando, digamos, un poco. Yo creo que si podemos conseguir esa sensación o esa, vamos a llamarle mentalidad, a la hora de tocar el bajo, ganamos de hecho muchísimo para tener una buena técnica y por lo tanto para tocar más cómodos. Es a eso a lo que me refiero. Me parece que es bueno comentarlo, tanto lo del ajuste, obvio, como también un poco esto. También un poco el hecho de que una de las cosas que más influyen es tu propia percepción de tocar relajado. Así que si podemos resumirlo en algo, creo que más pequeña clase o más pequeño vídeo, podemos decir que todo lo que hagas, todo lo que has visto en otros vídeos anteriores con respecto al bajo eléctrico, todo trata de hacerlo lo más relajado posible. Tanto los pequeños ejercicios que hemos visto aquí, como es un poquito lo que yo en principio te aconsejo que vayas buscando ejercicios. Ya iremos aquí hablando de más ejercicios y ya iremos aquí también comentándote otras cosas que solo haremos en el último vídeo del curso. De momento, si has llegado hasta aquí y estás viendo este tipo de vídeos, yo te aconsejo que ese siempre sea el punto central con el que marques tu estudio, que es a la hora de elegir momentos de estudio donde vas a practicar, donde estés realmente relajado, que también intentes no pensar en otras cosas mientras estás practicando.
Sé que a veces es difícil, pero sí es bueno intentarlo, sí es bueno que vayas olvidándote de, no sé, de otro tipo de problemas que podemos tener en la vida mientras estás con el bajo practicando y estudiando. Si consigues eso, tienes bastante ganado, por lo que aunque sea un vídeo donde prácticamente no voy a tocar, solamente voy a hablar o solamente he hablado, creo que es una de las cosas más importantes que tienes que tener para estudiar bien con el bajo, para llegar a ser buen bajista, para tener una buena técnica con el bajo. Es esa, es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de siempre tratar de tocar con la máxima relajación posible. En el siguiente vídeo lo que vamos a hablar también es de concentración y de rapidez mental, que lo vamos a dejar por aquí. Algo que me parece también bastante importante a la hora de improvisar, a la hora de tocar en general, pero eso ya lo vemos en el siguiente vídeo, que estará el siguiente en la lista de reproducción, o te lo habré dejado aquí arriba en alguno de los momentos donde he señalado, no sé si en todos, pero espero que sí. De momento, como te dije al principio, suscríbete al canal, que así tendrás toda tu lista de reproducción de los vídeos, podrás verlos una y otra vez si necesitas, y podrás acudir a todo lo que vayas necesitando en cada uno de los momentos donde estés estudiando. Así que nada, de momento esto se queda aquí y nos vemos en el siguiente. Suscríbete y no sé, dame un like también. Venga, hasta dentro de un rato.